Habíamos hecho un cálculo auxiliar. Hemos calculado primero la derivada de tangente de x. Cambié la expresión porque recordemos que tangente de x es igual a seno de x dividido por coseno de x. Entonces, calcular la derivada de tangente es equivalente a calcular la derivada de seno de x dividido por coseno de x. Acá nosotros tenemos un cociente, entonces utilizas la regla del cociente. Recordemos también lo siguiente: seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x vale 1 por fórmula. Todo esto dividido por el coseno de x al cuadrado. Bueno, acá cambié la expresión: coseno de x al cuadrado es igual coseno al cuadrado de x. Es lo mismo. Ahora, si ustedes no recuerdan esta fórmula, bueno, vas a tener una expresión un poco más larga, es decir, que cuando vos estés resolviendo el ejercicio, por ahí se te va a extender un poco si es que ustedes olvidan esta fórmula. Otra aclaración más. Esto vale 1 cuando el seno y el coseno están elevados al cuadrado. ¿Y qué ocurre si el seno y el coseno están elevados al cubo, o a la 4, o a la 5, o a la 6, etcétera? En esos casos no existe fórmula. Únicamente el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de x vale 1. ¿Sí? Bien, entonces la derivada tangente de x es igual a 1 dividido por coseno de x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este valor acá. Límite de cuando x tiende a 0. La derivada tangente de x es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. 1 dividido por el coseno al cuadrado de x. Bien, menos la derivada de x. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. Todo esto dividido por la derivada de x al cubo. Esto es una derivada por tabla, ¿sí? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bien, ahora sí, es momento de verificar si tenemos nuevamente una indeterminación o no. Comencemos. Vamos a reemplazar valor de 0 en la x. Arriba nos queda 1 dividido por coseno de x al cuadrado, es decir, coseno de 0, recuerden que vale 1. 1 al cuadrado es 1. En el denominador general sí nos va a quedar 0, porque 0 al cuadrado es 0 por 3, 0. 1 dividido por 1 es 1. 1 menos 1, 0. Nuevamente tenemos una indeterminación. Sí o sí tenés que utilizar nuevamente la regla de L'Hopital. Nuevamente, chicos, voy a hacer un cálculo auxiliar, porque acá tengo una división. Entonces, lo que yo les recomiendo es, cuando ustedes tengan una división, hacer un cálculo auxiliar y luego lo reemplazás, ¿sí? Ese es una opción. Existe otra opción más. Acá tenés una fracción y un número entero. Puedes utilizar como un denominador y unificar estas dos fracciones. Este 1 lo menciono como fracción porque este 1 yo lo puedo escribir como 1 dividido por 1 y tengo una fracción, ¿sí? Entonces puedes utilizar como un denominador y luego utilizar la técnica de la oreja, y de esta fracción surge una fracción con un solo numerador y un solo denominador. Ese es un camino, pero a veces es un poco engorroso ese camino, así que yo prefiero hacer un cálculo auxiliar cuando tengo divisiones, ¿sí? En el caso anterior era tangente de x, lo hice un cálculo auxiliar porque lo iba a trabajar como una división, es decir, seno de x sobre coseno de x, por esa razón. Bien, entonces voy a hacer un cálculo auxiliar. Ustedes en casa traten de resolverlo como yo les había mencionado anteriormente y ver qué ocurre, ¿sí? Vamos a calcular la derivada de 1 dividido por el coseno
al cuadrado de x. Bien, vamos a utilizar la regla del cociente, esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado, el cual nos va a quedar coseno a la 4 de x. Porque si esto le elevas al cuadrado, te queda coseno a la 4 de x. Esto es igual, la derivada de 1 vale 0. Menos, bueno, este es 1, no lo escribís. La derivada de coseno al cuadrado de x, acá nosotros vamos a utilizar, perdón, vamos a utilizar la regla de la cadena, ¿sí? Si este coseno de x no estuviera elevado al cuadrado, normal, utilizas la derivada por tabla. Pero como está elevado al cuadrado, recuerden que cuando yo tengo una función trigonométrica o cualquier otra función y el exponente es distinto a 1, es decir, si el exponente es 2, 3, 4, 5, etcétera, vos tenés que utilizar primero la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, esto es, bajas el 2, al exponente le restas una unidad, 2 menos 1 es 1, y todo esto multiplicado por la derivada de coseno de x. Recuerden que estoy utilizando regla de la cadena, ¿sí? Esto que está acá, ustedes lo tienen que comparar con la siguiente fórmula, u a la n. ¿Sí? Busquen esto en la fórmula que les había dado anteriormente, en regla de la cadena, y van a entender todo lo que estoy realizando acá. Dividido por el coseno a la 4 de x. Continuamos. Menos 2 por el coseno de x por la derivada de coseno de x. ¿A qué es igual la derivada de coseno de x? Recordemos que esto es igual a menos seno de x. Esto sí es una derivada por tabla. Dividido coseno a la 4 de x y esto es igual. Menos por menos, más. Esto es 2 por el seno de x por el coseno de x. Todo esto dividido por coseno a la 4 de x. Veamos si podemos reducir un poco la expresión y observamos que acá arriba tenemos un coseno, abajo tenemos un coseno, arriba tenemos multiplicación, así que si es posible simplificar. Simplificas un coseno, nos queda 2 por el seno de x dividido por coseno al cubo de x. Me queda el cubo porque eliminé un coseno, porque arriba tengo coseno de x y abajo tengo coseno de x elevado a 4, ¿sí? Eliminas un coseno y abajo te queda un coseno al cubo. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de 1 sobre coseno al cuadrado de x? Es igual a 2 seno de x dividido por coseno al cubo de x. Observen que cuando quise aplicar L'Hopital, ¿sí? Arriba apliqué la regla del cociente. Son derivadas independientes, ¿sí? Derivadas arriba, no sé qué operación tenés, pero puede ser una resta, una suma, etcétera, ¿sí? Derivadas primero arriba y luego derivadas abajo, independientemente. No vas a utilizar la regla del cociente para todo el ejercicio. No, no. Porque si vos haces eso, no estás utilizando la regla de L'Hopital, estás utilizando algo que no existe. Bien, entonces nosotros ya tenemos la derivada de 1 sobre coseno al cuadrado de x. Entonces reemplazas toda esta expresión acá y me falta calcular las otras derivadas. Límite de cuando x tiende a 0. Vamos a aplicar L'Hopital. La derivada de 1 sobre coseno al cuadrado de x vale 2 seno de x sobre coseno al cubo de x. Esto es 2 por el seno de x dividido
por el coseno al cubo de x. La derivada de menos 1 es 0. Recuerden que la derivada de una constante siempre vale 0. Todo esto dividido por la derivada de 3x al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de 3x al cuadrado? 6x. Bien, ahora, podemos reemplazar el 0 en las x o podemos utilizar la técnica de la oreja para que esto tenga una mejor expresión. Me parece que vamos a utilizar mejor la técnica de la oreja, porque no existe una fracción con 3 términos, ¿sí? Arriba vos tenés una fracción, pero abajo no tenés una fracción. Entonces agregás sobre 1. Para poder utilizar la técnica de la oreja necesitas 4 términos. Ahora sí hemos completado y vamos a utilizar la técnica de la oreja. Esto es igual límite de cuando x tiende a 0. 2 seno de x por 1 es 2 por el seno de x. Coseno al cubo de x por 6x, bueno, esto te va a dar 6x por el coseno al cubo de x. Vamos a simplificar. Eta 1, eta 3. Esto nos queda límite de cuando x tiende a 0. Arriba nos queda seno de x dividido por, en el denominador nos va a quedar 3 por x por el coseno al cubo de x. Ahora, si ustedes reemplazan el 0 en la x, veamos qué ocurre. Seno de 0, 0. Estamos por mal camino, ¿eh? 3 por 0, 0. No interesa cuánto vale el coseno de 0. Bueno, nosotros sabemos que el coseno de 0 vale 1. Pero 1 multiplicado por 0 se hace 0. Malas noticias, chicos, chicas. Nuevamente me resultó 0 sobre 0. Es una indeterminación. Entonces, como tener la indeterminación 0 sobre 0, utilizas la regla de L'Hopital. Nuevamente vamos a utilizar L'Hopital. Esperemos que sea la última vez. Si no me equivoco, sería la tercera vez que estamos aplicando L'Hopital. Esperemos que sea la última. Límite de cuando x tiende a 0. La derivada de seno de x es coseno de x. Nosotros en el denominador tenemos un producto, 3x multiplicado por coseno al cubo de x. Utilizad la regla del producto, ¿sí? ¿Qué nos dice la regla del producto? La derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Cuánto vale la derivada del primero? 3. Más, ahora, el primero sin derivar, que es 3x, por la derivada del segundo. Fíjate que el segundo factor es coseno de x al cubo. Y recuerda que cuando el exponente es distinto a 1, utilizas la regla de la cadena, ¿sí? La fórmula de u a la n. Entonces derivas coseno al cubo de x, esto es 3 por el coseno al cuadrado de x, por la derivada de coseno de x, regla de la cadena. Si no lo recuerdan, revisen bien, ¿sí? Límite de cuando x tiende a 0, coseno de x dividido por 3 por el coseno al cubo de x más 3x por 3 por el coseno al cuadrado de x. La derivada de coseno de x vale menos seno de x. Bien. Podríamos multiplicar y ver si se puede reducir un poco más. O directamente vamos reemplazando el valor de 0 en la x. Me parece que vamos reemplazando, ¿sí? Me parece que, que esta vez no nos va a quedar una indeterminación. ¿Cuánto vale coseno de 0? Coseno de 0 hemos dicho que vale 1. Bien, buena señal. Arriba nos resultó 1. Coseno de 0 es 1. Coseno de 0 al cubo. Coseno de 0 es 1. 1 al cubo es 1. 1 por 3, 3. Todo esto nos resulta 3. Acá,
Seno de cero. Este es un menos afuera, ¿sí? Seno de cero es cero. Todo esto vale cero. Multiplicado por negativo, bueno, te sigue dando cero. Cero por cualquier expresión te va a dar cero. Todo esto se convierte en cero. Con la práctica uno se da cuenta cuando no te va a quedar una indeterminación. ¿Sí? Eso lo ganas con la práctica. Arriba nos queda 1, abajo nos queda 3 más 0, 3, un tercio. Tenemos resuelto el ejercicio. Si bien es cierto, nosotros estamos calculando un límite, pero como ustedes pueden observar, lo único que estamos utilizando es derivadas. Eso no es novedad para el día de hoy. La única novedad es la regla de L'Hopital. Es simplemente saber que si vos tenés indeterminación cero sobre cero o infinito sobre infinito, utilizar la regla de L'Hopital. Y todas las herramientas matemáticas que estamos viendo ahora, límite, derivadas, no es algo nuevo. ¿Sí? Si ustedes se ven derivar, no van a tener problema para resolver este tipo de ejercicio. Ahora vamos a resolver un ejercicio donde nos va a quedar una determinación infinito sobre infinito. La manera de trabajarlo es análoga, no cambia, ¿sí? Bien, voy a esperar unos momentos para que termine de copiar. Y si tienen alguna consulta, lo pueden hacer. Bueno, vamos a realizar un cuarto ejemplo. Ejemplo número 4. Queremos calcular el siguiente límite de cuando x tiende a más infinito de la siguiente función. 6x al cuadrado más 4x dividido por e a la x más 2. Bien, reemplazás el infinito para ver si tenemos una indeterminación. Infinito al cuadrado es infinito, por 6 infinito. 4 por infinito, infinito. Infinito más infinito vale infinito. E elevado a más infinito es infinito positivo, más 2, infinito. Nuevamente tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. Si vos tenés esta indeterminación, podés utilizar la regla de L'Hopital. Vamos a utilizar la regla de L'Hopital. Límite de cuando x tiende a más infinito. Derivás el numerador. Es un polinomio, nos va a resultar 12x más 4. Ahora, si derivas el denominador, nos queda e a la x. Porque la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de 2 es 0. Y reemplazas nuevamente el infinito para ver si tenés una indeterminación o no. 12 por infinito, infinito. Infinito más 4, infinito. E elevado a más infinito, te resulta infinito. Recuerden lo siguiente, voy a escribir acá algo importante. E elevado a más infinito, esto es más infinito en el tema de límites, ¿sí? E elevado a menos infinito vale 0. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, eh, acá no fuera x que tiende a más infinito, sino a x tiende a menos infinito? Entonces como que te cambia el ejercicio, porque e elevado a menos infinito es 0. Tengan cuidado con esto, ¿sí?
porque te puede aparecer un ejercicio donde arriba te quede un e a la x más un número y abajo te quede e a la x más o menos un número. Y si x tiende a menos infinito, acordate que e a la menos infinito vale cero. Es distinto cuando está elevado a más infinito que cuando está elevado a menos infinito. Bien, como nos resultó nuevamente una indeterminación infinito sobre infinito, derivás nuevamente, o perdón, utilizás nuevamente la regla de L'Hopital. Vamos a utilizar nuevamente L'Hopital. Límite de cuando x tiende a más infinito. La derivada de 2x más 4 es 12. La derivada de e a la x es e a la x. Nunca va a desaparecer e a la x. Entonces arriba nos quedó un 12. E elevado a más infinito es infinito. Cualquier número, recordemos cuando vimos límites, cualquier número dividido por infinito en el tema de límites vale 0. Tenemos resuelto el ejercicio. Como pueden observar, chicos, la forma de trabajar es análoga. El único requisito que se les pide es que ustedes sepan perdón, sepan calcular las derivadas. ¿Sí? Si ustedes saben calcular las derivadas de cualquier función, no van a tener problemas con este tipo de ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio de la guía. Vamos a resolver, veamos. Vamos con la pregunta número 2, ejercicio C. Pregunta número 2, ejercicio C. Nos piden calcular el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha. Del logaritmo natural de seno de x dividido por el logaritmo natural de tangente de x. Bien, vamos a resolver este ejercicio. En primer lugar, reemplazas el 0 en las x. Nos va a quedar lo siguiente. Recuerden que siempre tienen que reemplazar, porque puede ocurrir que si reemplazas el valor no te queda una indeterminación. Suponete que te dé un ejercicio en el examen y con reemplazar el valor que aparece acá, listo, calculas el límite, qué sé yo, te calcula te resulta un cero o un uno, un 2, cualquier número real, listo, ya está, has calculado el límite. Por eso siempre reemplacen para ver si existe o no la indeterminación. Porque suponete que no exista la indeterminación y vos estás utilizando L'Hopital o cualquier otro método para resolver ese límite. Seno de cero. ¿Cuánto vale seno de cero? Vale cero. ¿Cuánto vale el tangente de cero? Esto lo vimos anteriormente, también vale cero. ¿A qué es igual logaritmo natural de cero? Logaritmo natural de cero es infinito y no resulta infinito sobre infinito. Si ustedes ingresan a la calculadora el logaritmo natural de cero, te bota error, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber que esto es igual a infinito? Recuerden o revisen ustedes la parte teórica que nosotros estudiamos con respecto a funciones logarítmicas. Recuerden que las funciones logarítmicas tienen este gráfico. Entonces, cuando se acerca a cero, tiende hacia menos infinito. Por el gráfico, yo sé que el resultado del logaritmo natural de cero es infinito, por el gráfico.
Si no lo recuerda, revisen esto, ¿sí? Bien, entonces nos queda infinito dividido por infinito. Esta es una indeterminación. Acá sí puedes utilizar L'Hopital. Recuerden que el L'Hopital únicamente lo puedes utilizar cuando vos tengas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso tenemos infinito sobre infinito, entonces sí podemos utilizar la regla de L'Hopital. Límite de cuando x tiende a 0 por la derecha. Calculad la derivada del numerador. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo natural de seno de x? Observad que seno de x es el argumento del logaritmo natural. Entonces, por regla de la cadena, nosotros sabemos que esto es igual a derivada del argumento sobre el argumento. Vamos a calcular la derivada del argumento y lo vamos a dividir por el argumento. Ahora, lo mismo haces en el denominador. Derivada de tangente de x dividido por tangente de x. Esto es igual límite de cuando x tiende a 0 por la derecha. La derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de tangente de x, esto nosotros ya lo hemos calculado anteriormente, ¿sí? Entonces, la derivada de tangente de x es 1 dividido por el coseno al cuadrado de x, dividido por tangente de x. Esto es un choclo, ¿sí? Hay que tratar de ordenar todo esto. Vamos por partes. Esta fracción le corresponde al numerador y toda esta fracción, si se le puede llamar de esa manera, pertenece al denominador. Entonces lo que yo voy a hacer es primero utilizar la técnica de la oreja acá, ¿sí? Divido sobre 1 y calculo la técnica de la oreja en el denominador de la fracción original, para tratar de ordenar todo esto. Límite de cuando x tiende a 0. Bueno, la parte de arriba lo voy a escribir igual, coseno de x dividido por el seno de x. 1 por 1 es 1, dividido por coseno de x al cuadrado por tangente de x. Coseno al cuadrado de x por tangente de x. Vamos a seguir ordenando, ¿sí? Acá vamos a cambiar de expresión. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Espero me comprendan esta parte. Coseno de x dividido por seno de x. 1 dividido por el coseno al cuadrado de x. Recordemos que tangente de x es igual a seno de x dividido por coseno de x. Entonces, simplificas un coseno. Nos queda lo siguiente, el límite de cuando x tiende a 0. Acá es únicamente ordenar, ¿sí? Coseno de x dividido por seno de x dividido por 1 sobre coseno de x por seno de x. Si ustedes desean, toda esta parte lo pueden calcular en otra hoja, ¿sí? Es decir, haces un cálculo auxiliar, como hemos hecho anteriormente, y luego lo reemplazas en el ejercicio original, ¿sí? Y si no, lo haces como lo estoy haciendo ahora. Bien, ahora nos queda toda esta expresión. Nuevamente, acá utilizas la técnica de la oreja. Vamos a utilizar la técnica de la oreja.
Esto es límite de cuando x tiende a cero, coseno de x multiplicado por todo esto. Coseno de x multiplicado por el coseno de x multiplicado por el seno de x. Dividido por seno de x por 1, seno de x. Observa que podés simplificar este seno con este seno. Este es igual límite de cuando x tiende a cero, coseno al cuadrado de x. ¿Cuánto vale el coseno de cero? El coseno de cero vale 1. 1 al cuadrado es 1. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono o escribir por el chat. Bueno, me parece que no hay consultas, entonces voy a asumir que se comprendió todo, o por lo menos la gran parte de la clase. Entonces, con respecto a la guía 4, ¿cuáles son los ejercicios que ustedes tienen que resolver por su cuenta? De la pregunta 1, todos, es decir, el A tiene que intentar resolver, el B también, el C no, porque el C lo hemos resuelto ahora, el D también, el E también, el F no. Igual, en las próximas clases les voy a compartir los resueltos. Si ustedes lo quieren revisar, perfecto. Y si no, no pasa nada. El F no. Esta es la pregunta 1. Con respecto a la pregunta 2, ustedes tienen que intentar resolver el A, el B, el C no, porque lo hemos resuelto ahora. El D también, el E también. No se asusten porque hay unos ejercicios que tenés que utilizar el L'Hopital varias veces. ¿Sí? Y con respecto a los ejercicios 3, 4 y 5, no, no es necesario, ¿sí? 3, 4, 5 no. El día de mañana vamos a estudiar a partir de la pregunta número 6. El ejercicio 5 son muy complejos, ¿sí? Igual ustedes si quieren revisar van a tener resueltos, pero no es algo que lo voy a tener en cuenta para la evaluación. 3, 4, 5 no. Únicamente el ejercicio 1 y 2 de lo que les acabo de mencionar queda para ustedes, que lo intenten resolver y listo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Recuerden que esto más tarde va a estar subido a YouTube, ¿sí? Nos vemos mañana, chicos. Nos vemos mañana, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. Adiós.